Qué hermoso es poder alabar y glorificar el nombre del Señor en una mañana así. Dios es bueno, podemos contemplar las montañas, podemos contemplar la creación de Él, que es lo más bello que Él nos ha dado a nosotros. Oremos, demos tiempo a Dios para que Él nos hable en esta mañana. Bendito Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios eterno, todopoderoso. Tú eres el que ha creado todo lo que está alrededor de cada uno de nosotros. Tú nos has dado la vida, Señor. Podemos decir por esa razón en esta mañana, tú eres nuestro dueño. Y tú sabes lo que haces con cada uno de nosotros. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que podamos tener tiempo, tomar la Biblia, poderla abrir en San Juan capítulo 20. Vamos a estar leyendo la porción que nos corresponde en esta mañana para poder entrar en su presencia. Amén. San Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Damos tiempo a la palabra. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es maravilloso poder estar aquí, desde aquí, transmitiendo a ustedes. Bueno, estamos prácticamente la iglesia reunida, aunque no estamos juntos, pero siempre unidos a través de este medio, confiando en que Dios está con nosotros. Mientras predicamos, por favor, no se olvide de preparar sus implementos de la Santa Cena, porque al final vamos a celebrarla. Muy bien, esta mañana vamos a hablar bajo el tema Yo os envío. ¿Sí? Lo que acabamos de leer nosotros esto sucedió después que el Señor Jesucristo resucitó. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos de la iglesia primitiva comenzaron a reunirse el primer día de la semana como iglesia. Esto era para conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo, recordar que Él resucitó el primer día de la semana. Y ese primer día que el Señor resucitó, apareció a los discípulos. La Biblia dice claramente que las puertas estaban cerradas y leyendo los comentarios, indica que la puerta estaba con llave, o sea, nadie podía entrar desde afuera. Ellos tenían mucho miedo de los judíos. No tenían tanto miedo de los romanos, sino de los judíos, y estaban encerrados. Entonces, encerrado, Jesús se les aparece. Voy a decirlo así: o abrió la puerta milagrosamente o traspasó la puerta para poder entrar. De cualquier manera, el Señor está con ellos allí. Y, perdón. Y les aparece. Y se acuerdan ustedes que Tomás había dicho que hasta que yo no toque, no voy a creer. Bueno, la porción que continúa habla de eso, ¿verdad? Pero nos llama la atención algo bien importante aquí, esta porción bíblica, porque esta porción bíblica realmente es una porción donde el Señor Jesucristo comisiona a la iglesia para continuar el ministerio que Él había comenzado aquí en la tierra. Y
habla acerca de enviar a la iglesia a hacer la labor. Ahora hay tres cosas que quiero compartir con ustedes respecto a este pasaje, ¿verdad? Lo primero es que el Señor envía a la iglesia con la certeza de su fe, o te envía a ti con la certeza de tu fe. Es decir, nadie puede ir a predicar alrededor del mundo si no está convencido de lo que cree. Y para eso el Señor Jesucristo se les apareció y les mostró las manos, ¿verdad? Y les mostró el costado para que ellos tuvieran la certeza de que Él era el Señor Jesucristo. Qué frustración habrá sido cuando ellos ven a su maestro morir, ¿verdad? Y ser sepultado. Es una frustración muy grande, una tristeza muy grande, pero a la vez, qué gozo es descubrir que Él ha vuelto a la vida y saber que a quien seguían no era algo en vano, sino algo que valía la pena seguir. Y ustedes saben, respecto a la historia, todos los apóstoles y muchos discípulos del Señor y cristianos alrededor del mundo han dado su vida por este mensaje, porque saben que están predicando la verdad. Amén. Entonces Jesús les muestra las evidencias. Hay un libro muy bueno, ¿verdad? Que hace tiempo salió, se llama Evidencias que exige un veredicto. Sería bueno que lo lean, ¿verdad? Es un libro maravilloso, porque todo cristiano necesita estar seguro de lo que cree. Y entonces con convicción, cuando usted está seguro de lo que cree, con convicción usted comparte el Evangelio del Señor Jesucristo. Así de que lo que está pasando acá, cuando Jesús entra con poder, digo yo con poder, porque con un milagro entró, ¿verdad? Traspasando las paredes o la puerta, y entra para poder confirmar la fe de sus discípulos. Y luego, con certeza, que Él puede entrar en cualquier lugar, que no hay puerta que esté cerrada que Él no pueda abrir. Cuando Jesucristo entra y todos están encerrados, ¿verdad? Hace un milagro para entrar, me hace pensar que hay lugares en el mundo donde es muy difícil llevar el Evangelio y aparentemente las puertas están cerradas para que Jesús no entre, pero Jesús tiene el poder de entrar, ¿verdad? En un mundo muy religioso, en un mundo donde la gente tiene celo de su propia religión y no admiten una nueva fe, aunque realmente la fe de nosotros no es nueva, es la más antigua, pero para ellos es una nueva fe y es difícil para ellos recibir. Entonces todo predicador, pastor, misionero, evangelista que va a esos lugares debe de llevar la certeza que Jesús sí puede entrar, porque Él puede hacer el milagro y puede usarnos a nosotros para poder entrar y abrir puertas. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis el Señor dijo que Él abre puertas y que yo he abierto una puerta delante de ti, dice el Apocalipsis? Una puerta que nadie puede cerrar. Y eso me hace pensar que el Señor es el que abre puerta, abre camino para que nosotros podamos llevar el mensaje de Él a el mundo entero, ¿verdad? Así es de que cuando Cristo comisiona a la iglesia, envía con la certeza de que su fe es la correcta. Y esto tenemos nosotros que asegurarnos también. Por esa razón hablamos de que los cristianos no debemos solamente oír. Los cristianos debemos de estudiar la palabra del Señor. Si estudiamos la palabra del Señor, entonces vamos a ir conociendo cada día más la fe que nosotros seguimos. Amén. Bueno, entonces, eso es la primera. La segunda, el Señor envía como el Padre le envió a Él. El versículo dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, el Padre envió a Jesucristo a un mundo que estaba perdido. ¿Se acuerdan ustedes el fracaso de la humanidad en el jardín del Edén? Porque realmente ese es un fracaso. Que Adán y Eva decidieron
seguir al Señor de acuerdo a sus propias ideas, porque cuando el Señor les había dado el mandamiento de no comer del fruto prohibido, y ellos lo comen, están siguiendo su propia voluntad, ya no están siguiendo la voluntad de Dios. Ese fracaso trajo consigo muchas cosas terribles para la raza humana, cosas que hoy en día estamos viendo: la muerte, enfermedades, epidemias. Eso todo es causa del pecado que entró en el hombre desde el principio. Ahora nosotros, los descendientes de Adán, hemos seguido la corriente, ¿verdad? Porque seguimos pecando. La gente está en una pandemia, están viendo situaciones muy difíciles, pero ahí se ponen en las esquinas a beber, ahí, bueno, arman sus cosas en sus casas porque no tienen temor de Dios. Eso nos trae peores consecuencias a la raza humana. Entonces el Señor envió a Jesús por el fracaso del Edén y por el fracaso de toda la generación humana, para poder salvarnos, ¿verdad? La única forma de escapar del pecado, la única forma de escapar de la consecuencia del pecado, que es el infierno, es a través de la persona del Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces no es una religión, no es una denominación, no es una iglesia local, no es un predicador, no es un evangelista. Es el Señor Jesucristo el camino para llegar al Padre. ¿Por qué Él es el camino? Porque Él fue enviado por el Padre para morir en la cruz por usted y por mí. Y entonces el sacrificio de Cristo en la cruz trajo consigo el perdón de pecados para todo aquel que cree. O sea, no es una cuestión automática. Alguien debe de creer para que eso funcione. Entonces, ahora Cristo está enviando a la iglesia. El Señor se aparece a ellos y les dice: paz a vosotros. O sea, no tengan miedo, ¿verdad? O bueno, otra versión dice: que la paz de Dios sea con vosotros. Ahora, Él está comisionando a la iglesia para que vaya también a un mundo perdido. Bueno, nosotros éramos parte de ese mundo perdido. Usted y yo. Mientras el pecado nos controlaba, entonces estábamos perdidos. Y dejamos de estar perdidos cuando Él nos encontró y venimos a Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que Cristo envía a la iglesia? Significa que Jesucristo comisiona a la iglesia. La iglesia entonces es portadora del mensaje de Dios. Su mensaje no podría alcanzar a toda la humanidad a menos que la iglesia se encargara de transmitirlo. Dios usa la iglesia. Dios tiene miles y millones de ángeles, incontables cantidad de ángeles, pero no usa los ángeles, usa las personas. Y la verdad es que la iglesia es la boca de Dios aquí en este mundo. La iglesia son los pies de Dios para que camine alrededor de todo el mundo y llevar la palabra. La iglesia son las manos de Dios que hacen la obra de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia, hermanos, es la persona, voy a decir así, correcta, porque hemos experimentado el perdón y nadie puede predicar lo que no ha vivido. Si usted ha experimentado el perdón, la transformación de Dios en su vida, usted es la persona indicada para compartirle a otros esa verdad. Sí, bueno, uno de los problemas que se han dado, no sé, bueno, yo al principio tenía ese problema cuando era adolescente. Ir a mis amigos, no, es que ellos ya me conocen. No, pues sí, porque te conocen, es mejor que vayas a donde ellos. Porque, es que ellos me conocen cómo era de molestón, ¿verdad? Cómo era de malcriado, cómo era de hacer esto, lo otro. Pero ya no eres. Entonces tienes que enseñarles: mira, yo era de esta forma, ¿te acuerdas? El Señor ha cambiado mi vida. Entonces Él puede cambiar la tuya. Entonces, si tienes la experiencia, puedes compartir ese mensaje. También esto implica que la iglesia necesita a Jesús.
Es decir, si Jesús necesita la iglesia para predicar, ahora la iglesia necesita al Señor Jesucristo, ¿verdad? El que ha de ser enviado necesita a alguien que le envíe. En este caso, el Señor Jesucristo necesita un mensaje que llevar. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, no predicamos nuestro mensaje, nuestra filosofía o ideas propias. Acomodamos el mensaje a un estilo para predicar, eso podemos decirlo, pero no predicamos nuestro mensaje. Predicamos el mensaje del Señor Jesucristo. Es algo así como, bueno, los 66 libros de la Biblia. Cada uno de ellos escribió lo que el Señor le mandó que escribiese, pero lo hicieron en estilos distintos, ¿verdad? Lo hicieron en estilos distintos. Por ejemplo, unos en forma poética, otros en forma tipo novela, pero lo transmitieron sin cambiarle la esencia de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, también la iglesia necesita una autoridad que le respalde. Usted sale a predicar la palabra de Dios, necesita que alguien respalde ese mensaje que usted está llevando. Y la entidad que puede respaldarle a usted es el Señor Jesucristo. Por eso Él envía a la iglesia, ¿verdad? Él es nuestro respaldo. Si también alguien a quien acudir en momentos de incertidumbre, de duda, el mensajero tiene que acudir a el Señor Jesucristo. Si hay dificultades o cualquier otra cosa. Por ejemplo, hoy que estamos nosotros pasando este momento de cuarentena, de epidemia, ¿qué estamos haciendo? Clamando a Dios, diciendo: Dios, ayúdame. Dios, ayuda a la gente. Señor, sana a los enfermos, sana a los que están contagiados. Mira, Señor, están corriendo riesgo sus vidas. Padre, que se detengan las muertes. Estamos clamando. Cualquiera puede decir: ese solo es orar. No solo es orar, es hablar a Dios. Y Dios es el que puede hacer cambios en las cosas. Él es, así como se subió Jesucristo a la barca un día y calmó la tempestad, Él puede calmar esta tempestad del coronavirus. Por eso clamamos a Él. ¿Qué pasaría si la iglesia fuese enviada sin que Jesús la envíe? Sin Jesús la iglesia no tiene mensaje, porque el mensaje viene de Él, viene del Padre, viene de Dios. Sin Él no tiene el poder para poder demostrar que hay un Dios vivo y fuerte y poderoso. Sin Él no tiene a nadie a quien apelar cuando se encuentra en situaciones difíciles. Sin Él no tiene la fuerza, la fortaleza física, espiritual que necesite. Sin Dios, sin Jesús, aunque leamos la Biblia, no puede iluminarnos para entender el mensaje de las Escrituras. ¿Cuántas personas en el mundo tienen su Biblia? ¿Y sabe por qué no la leen? Porque abren un ratito la Biblia, leen y no entienden. Pero si ellos comprendieran el maravilloso mensaje que hay ahí adentro, no pararan de leer la Biblia, porque tiene un mensaje maravilloso. Y como esta Biblia tiene la mente de Dios, necesita que Dios ayude para iluminar. Entonces, sin Jesús, la iglesia no tiene la fortaleza, no tiene a quien acudir en momentos difíciles. Pero lo bueno y maravilloso es que la iglesia ha sido enviada por el Señor Jesucristo. No ha sido enviada por una denominación X, ¿verdad? Hay muchas denominaciones cristianas evangélicas que predican la palabra del Señor. Y aunque tenemos distintos nombres, somos un solo cuerpo en Cristo. El mismo Jesucristo nos ha enviado. Y es a Él el que acudimos en momentos difíciles, ¿verdad? Entonces quiere decir que la iglesia depende de Jesús. Nosotros tenemos dependencia de Jesús. Es decir, dependemos de la provisión, dependemos de la fuerza que nos da, dependemos de la iluminación que nos da en la palabra del Señor.
También esta comisión que el Señor da a la iglesia se hace en perfecta obediencia y amor. Dios, cuando envió a su Hijo, como dice, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Cuando Él envió a su Hijo, continuamente había una relación íntima entre padre e hijo. Usted ha leído las Escrituras. Bueno, yo siempre he dicho que las vigilias espirituales las inventó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, después de haber sanado enfermos, haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes, sabe todas esas cosas, sabe qué hacía. Se iba al monte a orar y pasaba la noche orando. Entonces había una comunión perfecta entre Él y el Padre. Y el Hijo, que tenía la comisión del Padre, era totalmente obediente y tenía perfecta obediencia y perfecto amor hacia su Padre. De eso confiaba el Padre en el Hijo. Eso es lo que Dios espera en la iglesia, que la iglesia sea una iglesia obediente, que la iglesia sea una iglesia que le ame. Porque miren, hermanos, si amamos a Dios, entonces nos decidimos a servirle. Sí, verdaderamente le amamos, pero a veces parece que no le entregamos todo el corazón, sino le entregamos un pedacito de corazón. Y cuando le entregamos una parte del corazón, entonces no hay una entrega total. Por eso nos cuesta hacer los devocionales, por eso nos cuesta asistir a las congregaciones, por eso nos cuesta servir a Dios, involucrarnos en la iglesia, hacer algo, porque nuestro corazón no ha sido totalmente entregado al Señor. El Señor quiere una iglesia comisionada que le ame totalmente y que le obedezca en el mandamiento que Él nos da. Entonces la iglesia no se dirige al mundo para propagar su propio mensaje. La iglesia se dirige al mundo para propagar el mensaje del Señor, porque ha sido enviada ya con el mensaje. El mensaje de la iglesia es que Jesucristo salva, que Él es el camino para llegar al Padre. El mensaje de la iglesia es completo, es decir, predicamos un evangelio completo, no solo lo que nos gusta oír, sino todo lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas personas que no quieren oír del infierno, no quieren oír del pecado. Una vez me dijo alguien, mira, ya no es necesario poner miedo a las personas por lo que ha de venir, porque no quiere oír acerca de las plagas, de las cosas que están profetizadas. Todo esto que nosotros vemos del coronavirus ya está profetizado. Vaya usted a Mateo capítulo 24 y lea las señales antes de la segunda venida de Cristo. Dentro de esos hay hambres, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerra en diferentes partes. Y dice la palabra de Dios que esto solo es principio de dolores. Esto no es exactamente la gran tribulación que conocemos los cristianos evangélicos. ¿Qué serás cuando venga la gran tribulación, hermanos, si esto no lo aguantamos? ¿Verdad? Entonces, claro, hay gente que no quiere que le asustemos con esto, pero es bueno que te asustes, porque si te asustas, evitas. Si tú ves que un carro te va a atropellar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar feliz, verdad, que te atropelle? No, vas a saltar ese ratito, vas a ser como un guerrero ninja, que das 3 vueltas en el aire y caes en la vereda, en la acera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha preparado algo en nosotros que nos defiende. Es decir, cuando tú miras el peligro, te apartas. Lo que queremos decirte es que estás en peligro. Si no afirmas tu vida con el Señor, estás en peligro de la vida eterna. Y el problema no es exactamente morir físicamente. El problema es morir eternamente. Porque dice la Biblia que los cristianos cuando mueren, pasan de muerte a vida. Es decir, dejamos la vida terrestre y vamos a la vida eterna. Y la vida eterna no se puede vivir sin Dios, porque Él es el dador de la vida. Bueno, y la tercera cosa, ¿verdad? Respecto al envío, porque el Señor dice, yo os envío, Él envía a la iglesia con el recurso del Espíritu Santo. ¿Qué sería nuestra vida sin el poder de Dios, hermano? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una corriente eléctrica
que usted va a enchufar y ya se transmite. No, Él es Dios, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente y omnipresente Dios. Sin Él la iglesia no puede hacer nada. El Señor Jesucristo, mucho antes de padecer en la cruz, le anunció a la iglesia, dice, yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de justicia, de pecado, de justicia y juicio. Él va a convencer. Hay muchas personas que me han dicho a mí usted no me va a convencer. No, yo estoy consciente. Creo que cada cristiano debe de estar consciente. Yo no soy quien para convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí te puede convencer. Entonces, pero para que te convenzan, tengo que predicarte la palabra y decirte esto y esto está pasando y esto puede pasar. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia para ayudarle a la iglesia a cumplir el envío que Dios le ha mandado, la gran comisión. Es interesante cuando Jesús aparece con los discípulos ahí, Él les vuelve a decir, pasa a vosotros, y sopla sobre ellos, ¿verdad? Y le dice Él, recibid el Espíritu. Qué interesante, ¿no? Recibid, eso nos hace recordar, bueno, me hace recordar dos cosas en la historia de la humanidad. Uno, el soplo primero que el Señor dio sobre un ser humano. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo formó de la tierra. Es decir, de la tierra Dios formó el muñeco, ¿verdad? El hombre. Y dice la Biblia que cuando ya estaba formado, sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, cuando Dios sopló, hizo la diferencia entre la creación del ser humano y la creación del resto de la naturaleza, que incluye los animales. Porque en el hombre puso vida que él tenía, vida eterna. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra del Señor. Dice Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en una persona viva. Qué interesante, ¿no? Obvio, ¿verdad? Una persona viva es la única que puede reflejar lo que Dios ha hecho. Usted refleja la naturaleza de Dios. En usted está la naturaleza de Dios también, porque Dios le hizo a usted, como a mí, a la imagen de Él, a su imagen y semejanza. Recordamos que esa imagen se perdió con el pecado, ¿verdad? O se desfiguró, vamos a decir, o se empañó con el pecado, pero el Señor vino a limpiar todo eso cuando nosotros venimos a Él. La otra idea que me hace recordar es el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel. En Ezequiel 37:9 dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Interesante, ¿no? No sé cuántos de ustedes han leído esa historia. Lean las historias bíblicas, son maravillosas, tienen grandes enseñanzas para nosotros. Esta fue una visión que tuvo el profeta. Él vio un valle lleno de huesos y huesos regados por todas partes. Y Dios le manda a Ezequiel a profetizar sobre los huesos. Y esta es parte de la profecía. Y dice que hubo un gran terremoto y los huesos comenzaron a unirse y se formó un gran ejército de esqueletos. Luego vuelve a profetizar y entonces comienza a surgir en ellos todo lo que el cuerpo necesita. Y luego sopla sobre ellos aliento de vida y llegó a ser un gran ejército de Dios. Estaba ahí, ¿cómo puedo decirles? Comparando eso con la nación de Israel, porque la nación de Israel se sentía como hueso seco, sin vida. Y el Señor estaba diciendo que los iba a constituir en una nación poderosa y grande. Ahora,
Increíble, la tercera vez que veo yo en la Biblia donde el Señor sopla es a los discípulos. Y les sopla, ¿verdad? Y les dice, recibid el Espíritu. Quiere decir que ahora estos hombres o discípulos, hombres y mujeres que estaban en ese aposento, que recibieron el soplo del Señor Jesucristo, estaban recibiendo una nueva vida, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Con esa nueva vida, esa nueva naturaleza, eran ahora capaces de llevar el mensaje a todo el mundo. Más adelante, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo antes de irse les dice, miren, no se vayan de Jerusalén hasta que todos sean investidos. Una versión dice investidos, otra versión dice llenos, ¿verdad? Pero ambas son importantes y ambas son adecuadas. Porque dice hasta que sean investidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo vamos a ser testigos? Por el poder que hay en nosotros, el poder del Espíritu Santo. La palabra testigo, que significa mártir, un testigo que está dispuesto a dar su vida por el testimonio. No hay ninguna duda. Los apóstoles, toditos y discípulos de la iglesia primitiva dieron su vida por el mensaje que llevaron, el mensaje del Señor Jesucristo. Es interesante. Bueno, por último, hay un versículo ahí que necesito hacer un poquito de aclaración, ¿verdad? Dice, a quienes le remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes le retuviere, les son retenidos. Muchas personas usan esta frase como para decir que el predicador, el mensaje, el portador del mensaje de la palabra puede perdonar pecados. Está bien claro que ninguna persona, aparte del Señor Jesucristo, puede perdonar pecados de otra persona. Yo no puedo decirte, mira, ven, tus pecados te son perdonados. No tengo esa facultad. Lo que tengo como iglesia y lo que tienes tú como iglesia facultad es el gran privilegio de llevar y comunicar el mensaje del perdón. Y entonces con el mensaje del perdón, si la persona lo recibe, entonces yo le estoy remitiendo los pecados de esa forma, predicándole la palabra. Pero la decisión es de la persona. Los apóstoles estaban en las mejores condiciones para llevar el mensaje de Jesús a otras personas, porque ellos conocían perfectamente a Jesús, habían vivido con él ya 3 años. Ellos sabían de qué lado dormía Jesús, ¿entiende? Ellos sabían los gustos, ellos sabían la forma de hablar, ellos sabían la doctrina perfectamente, lo conocieron de primera mano. Ellos sabían, también ellos podían discernir cuando una persona que oraba para recibir a Cristo lo hacía de corazón. Y cuando la persona lo hacía verdaderamente en arrepentimiento, podían declarar a la persona y decirle con absoluta certeza y seguridad, el Señor ha perdonado tus pecados. Ahí estamos remitiendo. ¿Ya? Pero de igual manera nosotros podemos entender cuando una persona no lo hace de corazón. Y decirle, ¿verdad? Mira, hasta que no lo hagas de corazón, no hay perdón de pecado. Porque uno solo puede decir, por el miedo del coronavirus, ahora voy a recibir a Cristo. En los tiempos de Constantino, que Constantino declaró que la iglesia cristiana era la iglesia del Estado. Y cuando él llegó a ser emperador, todo el mundo quería ser cristiano, todo el mundo. Y es que era un negocio ser cristiano, porque si eras cristiano tenías un puesto en el gobierno o cualquier cosa, cualquier puerta se te abría. Pero no es que la gente venía al cristianismo porque amaba de corazón al Señor. Esa no es la forma de recibir a Cristo, porque vengas a Él por un interés solo propio. Sino, como dijimos al principio, Jesús amaba al Padre y le obedecía perfectamente. Entonces es la forma como el Señor quiere que hagamos el día de hoy. Entonces,
Jesús les dijo otra vez, esta parte la dice solo para aclarar que ese versículo no quiere decir que nosotros tenemos la facultad de perdonar, pero le podemos decir a una persona que si de corazón acepta a Cristo, puede ser perdonado. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, usted como hijo de Dios, usted es enviado. Si usted ama al Señor, va a aceptar ese llamado. Acepte el envío de Jesús. Deje que el Espíritu Santo te llene, te dé la capacidad y el poder, porque el Espíritu Santo te capacita para que hagas el trabajo. Créame, hermano, sinceramente, sin el poder del Espíritu Santo no estuviéramos aquí en Ecuador predicando la palabra. No estuviéramos. Estaríamos en la casa, estaríamos en un negocio, en un trabajo, viviendo una vida secular. A lo mejor tú no has aceptado el llamado de predicar la palabra del Señor porque no te sientes confiado. Esa confianza te la dan dos cosas. Uno, el conocimiento. Tienes que estudiar la palabra y conocer la doctrina. Dos, la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te dé la fuerza para poder decirle al Señor, sí, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a compartir la Santa Cena. Voy a pedirle a Martita que prepare una cita bíblica que está en 1 Corintios 11, verso 23 al 25. Ya los sugieres que tenemos aquí a la mano nos están preparando los elementos de la Santa Cena. Amén. Usted tiene ahí, ¿verdad? Usted tiene listo sus elementos de la Santa Cena. Amén. Muy bien, ya le estamos dando a los músicos, a Marcela Gándara, ya le estamos dando. Bueno, eso es una broma, pero sí. Estamos aquí. A generación 12 también y a Marco Barrientos, ¿no? Gracias. Vamos a esperar que la señorita Ujier se prepare también para ella compartir. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, este último versículo donde dice así pues, todas las veces que comieres este pan o bebieras esta copa, significa que nosotros debemos de hacerlo continuamente. Cada vez que nosotros lo hacemos, recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entregar su cuerpo, que es lo que representa el pan. Cuando Él dice esto es mi cuerpo, no quiere decir que el pan se transforma en cuerpo del Señor, sino que el pan representa el cuerpo, que así como fue quebrado este pan, el de Él también fue quebrantado y castigado por amor suyo y mío. Y recordamos la copa que representa su sangre. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y la sangre de los machos cabríos del sacrificio del Antiguo Testamento
no limpiaban el pecado de la raza humana, solo lo cubrían. Pero la sangre de Jesucristo su Hijo, dice 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Así de que tenemos que recordar este sacrificio y valorarlo y amarlo, amar al Señor por ese sacrificio. Amén. A veces pienso que deberíamos de quizás sentir un poquito el clavo en las manos, ¿verdad? Para poder entender el sufrimiento que el Señor pasó en la cruz por nosotros. Quiero tomar un tiempecito de oración para que usted se prepare. Más adelante la Escritura dice que uno no debe de comer y beber de forma indigna, ¿verdad? De forma indigna es que no hayas entregado tu corazón al Señor. De forma indigna es que vivas en un pecado y que no hayas cambiado esa forma de vida. Así de que si hay algún problema, algo que su conciencia le dice, bueno, no me siento listo, eso lo resuelve con su corazón en oración. Oremos. Aleluya. Sí, sí. Bendito Dios. Agradecemos, Señor, este momento especial, que podemos recordar el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Realmente, con sinceridad, no podemos comprender exactamente el dolor que Él sufrió, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu al cargar el pecado de todos nosotros. Pero aún así, Señor, nosotros queremos agradecerte de lo que hiciste por nosotros. Y no queremos desvalorar lo que hiciste, queremos amar y apreciar lo que hiciste. Perdona nuestros pecados, por favor. Señor, no queremos vivir en pecado. No queremos seguir pecando. No queremos mentir. No queremos tener malos pensamientos. Mucho menos fornicar y adulterar y ser idólatra y todas las demás cosas. Perdónanos, porque por esos pecados estos juicios están viniendo a toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a mantener una verdadera comunión contigo, con nuestra familia, con la iglesia de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tiene su pan, tiene su copa, ¿verdad? Si no tiene juguito de uva, bueno, algún líquido ponga ahí. Un buen líquido, ¿verdad? Saludable, ¿verdad? Entonces, vamos a participar. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, hermanos, ha sido un tiempo maravilloso estar con ustedes. Quiero hacer una oración, o queremos hacer una oración por ustedes, por los enfermos, ¿verdad? Y ya que tenemos la compañía de Alicia aquí, le vamos a pedir que ore por las necesidades de los hermanos y nosotros también vamos a estar apoyando en oración. También tenemos una petición especial. En este día, Rebeca Cárcamo está cumpliendo sus años y deseamos desde Ecuador que ella tenga un día feliz, un día especial en el Señor. Amén. Sí. Bueno, y vamos a felicitar al final, pero ya de una vez, felicidades, Becky. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
También queremos nosotros felicitar a Mervin, que está cumpliendo años. Creo que vamos a tener muchas felicitaciones en este mes, pero también le deseamos que Dios siempre esté con él en las decisiones que debe de tomar y que nunca te apartes de él, Mervin. Ven. Muy bien. Vamos a orar por los enfermos. Sí, bueno, si usted tiene alguna petición o testimonio, tenemos habilitado los comentarios en este video. También hemos abierto durante esta semana un chat exclusivo de los miembros de la Iglesia Hogar Cristiano. Si usted todavía no es parte de ese chat, puede pedirle directamente al pastor, a mi persona o a Sarita, para que puedan también agregarles, ¿verdad? Hemos comisionado a 2 personas también de la iglesia que puedan ayudarnos con esto, que es la hermana Patricia Vizcaíno y también a Dani Saa, para que nos puedan ayudar con esta tarea de poder agregar a los hermanos al chat. Eso es exclusivamente para anuncios de la iglesia. Y también para que manden sus peticiones ahí y testimonios. Sí, así que sin poder leer ahorita las peticiones, queremos orar por las personas que se sientan enfermos. Ponga su mano en el lugar donde usted siente dolor, si es en el hombro, si es en la pierna, si es en la cabeza, ¿verdad? Si tiene dolor de cabeza. En este momento usted puede orar, ¿verdad? Y si tiene a su esposo o su familiar a la par, entonces esta persona puede poner también su mano sobre usted mientras ora. Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio, Señor, que nosotros recordamos cada primer domingo del mes, sabemos que nosotros tenemos salvación y vida eterna, Padre eterno. Y eso viene con un montón de promesas que tú tienes en la Biblia para nosotros, que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido sanados. Esa es la más bonita que yo he encontrado en tu palabra, Señor, de que nosotros podemos venir ante ti, Señor, y saber que tu sufrimiento no fue en vano, sino que eso nos dio a nosotros sanidad, nos dio vida, Padre eterno. Quiero que en este momento acompañes a mis hermanos que están en sus casas padeciendo, algunos con problemas de gastritis, Señor, algunos con problemas del dolor de cabeza, migraña, con ansiedad o depresión, la rodilla, Señor, la columna vertebral, Padre eterno. Padre eterno, que tú puedas ayudar, Señor, la persona que está sufriendo ahorita de artritis, Señor, que puedas tú sanarle, controlarle, Padre eterno, que a pesar del frío que esté haciendo aquí en Cuenca, tú puedes estar con ellos, Padre eterno. Y sabes que, Señor, te doy gracias porque de antemano sabemos que vamos a tener muchas acciones de gracia, de milagros y prodigios que tú has hecho, mis hermanos, y a pesar de la cuarentena, tú te has manifestado, Señor. Quiero orar también, Padre eterno, por el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia y de los que nos están viendo. Que tú puedas dar paz, Señor, a pesar de que estamos en medio de esta tormenta, de esta pandemia, Padre eterno, que nosotros podamos sentirnos con una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que nosotros podemos ser influencia a nuestros vecinos, que cuando nos vean puedan decir por qué ellos están tan tranquilos. Y la respuesta va a ser nuestra evangelización hacia ellos y decirles, es Dios que nos da la paz. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a las autoridades también, de que cuando salgamos podamos salir protegidos y solo por la necesidad. Señor, todavía continuamos nosotros en semáforo rojo, pero tú eres el que tiene control de toda la situación. Quiero que proveas, Señor, a cada uno de los miembros para que puedan cumplir sus obligaciones financieras también, Señor. Que puedan mantener sus trabajos, lo que no tienen, que puedan encontrar trabajos o una oportunidad de negocio, Señor, pero que esto siga tomando frutos. Te doy gracias, Padre eterno, por las personas que arriendan lugares de nuestros hermanos que todavía los han mantenido y que les han dado paz de que pueden seguir allí a pesar de las circunstancias. Bendíceles a ellos también y rogamos que ellos puedan llegar a conocerte, Padre eterno, muy pronto. Gracias por todo lo que tú has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Agradecemos su presencia a través de este medio y les invitamos a los días siguientes para que se conecten el día martes, jueves, viernes, sábado, que lo hacemos continuamente.
Amén. Amén. Eso es Amén. todo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.